Bien, quiero dar la bienvenida a este canal de Abriendo las Escrituras y quisiera adentrarme en hablar en un tema que es lo que es el ocultismo o las ciencias ocultas, que hace tiempo que ha brotado en mi corazón de poderlo compartirlo por medio de este canal. Y sin más preámbulos, quiero adentrarme a través de las Sagradas Escrituras qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Como bien dice el nombre, ocultismo, es algo oculto que no puede percibir nuestro ojo humano, pero esto no quiere decir que no haya una trascendencia en un mundo espiritual que sin querer puede afectar a nuestras vidas. Sin más preámbulos, dice la palabra de Dios en el capítulo 18 del libro de Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, tajantemente, por medio de Moisés, prohíbe al pueblo de Israel que cuando se adentre la tierra de Israel no haga conforme esas naciones paganas que Dios echaba de esa tierra por esas prácticas de consultar a los adivinos, consultar a las pitonisas, consultar a los agoreros, ofrecer sus hijos a los ídolos por medio del fuego, y todas esas prácticas, dice su palabra, que era abominación a Jehová. Dios tajantemente prohíbe toda esa clase de prácticas. Por esto Israel tenía que raer todos los antecedentes que había de ídolos del dios Aserá, del dios Baal, del dios Moloch. Todas estas prácticas ya se originaron o ya se impulsaron por seres espirituales de maldad ya antes del diluvio. Dice que hubo 200 ángeles, cabezas, vigilantes, como llama el libro de Enoc, que fueron en el monte Hermón. En el monte de Hermón estaba al norte de Israel. Dice que esos 200 ángeles se confabularon y el cabeza de ellos se llamaba Semiaza. Dice que propuso de hacer un anatema, de ir en contra de Dios y que se pusieran de acuerdo y que nadie se echara atrás, que quisieran tomar mujeres de entre los hijos de los hombres y pudieran engendrar y tener descendencia, cosa que era antinatural, porque Dios tenía como meta que esos vigilantes vigilaran y defendieran o protegieran a los hombres, pero que no podían mezclarse con los hombres. Por esto dice en el libro de Génesis capítulo 6, dice, y viendo los hijos de Dios, los Ben Elohim, porque los ángeles son llamados, la palabra Ben Elohim, la palabra Ben en el hebreo significa hijo y Elohim significa Dios. Viendo los hijos de Dios, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron entre sí, dice, y se llegaron a ellas y les engendraron lo que más tarde serían los Nefilim o gigantes. Dice que esos gigantes eran de renombre, pero esos gigantes, si volvemos en el libro de Enoc, dice que comenzaron a hacer muchas maldades. Comenzaron a interactuar con las mujeres, enseñarles secretos ocultos a las mujeres que luego pusieron en práctica los humanos, como el corte de raíces, utilizar la metalurgia como espadas, el arte de la guerra. Practicaban o les enseñaban lo que es el antimonio, toda clase de seducción por medio de pinturas. Por esto, en el antiguo Egipto, vemos cómo de aquella manera podían pintarse. Nadie podía haber nacido con esos conocimientos si no habían detrás de esas entidades que interactuaban con el ser humano. Pero dice el libro de Enoc que todas esas maldades se le atribuían a Azazel y a Semiaza, porque enseñaban lo que es la brujería, les enseñaban cómo hacer hechizos, y todas esas prácticas fueron reveladas, cosas ocultas reveladas a los hombres. Por esto Dios manda juicio, y sale en el libro de Judas, o la epístola de Judas, dice que esos ángeles que fueron en contra naturaleza
están reservados en prisiones ocultas hasta el día del juicio. ¿Por qué? Porque ellos enseñaron cosas que no tenían que enseñar a los hombres y a los hijos de los hombres. Por esto vemos que Dios más adelante prohíbe a Israel que interactúen o que tengan esas prácticas ocultas. Por esto dice en Primera de Corintios, dice, lo que se ofrecen a los ídolos, dice, se lo ofrecen a los demonios. Porque detrás de un ídolo, el ídolo en sí no tiene poder, pero detrás de un ídolo, como estamos robando la adoración al Dios creador, detrás de ese ídolo hay un demonio. Por esto dice su palabra que el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Dice, han cegado el entendimiento del hombre para que no le resplandezca el evangelio de Jesucristo. Hoy en día vemos como una proliferación en las ciencias ocultas. Mucha gente va y consulta con las cartas del tarot o con las prácticas de la Ouija y muchas ciencias ocultas, sea por diversión, sea por curiosidad o sea por tener un beneficio, pero lo que no saben que detrás de esas prácticas hay una puerta abierta a los demonios. Mucha gente, incluso por tener esas prácticas y esas adoraciones o adentrarse en ese mundo oculto y abrir esa puerta, los demonios han comenzado a tener una manifestación con estos seres y les han provocado enfermedades, accidentes, incluso muchos han caído en el suicidio. Por esto, quisiera yo advertirte, si me estás oyendo en este día, de que no practiques nada fuera de lo que es el Dios de Israel. Porque dice su palabra, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por esto, dice, no ignoremos las maquinaciones del maligno, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. El diablo viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo viene para dar vida y vida eterna. Yo no sé cómo tú te encuentras, ni sé si me estás oyendo cuál es tu situación, pero si has ido al curandero, o si has ido o has practicado alguna de estas ciencias ocultas, yo te invito que renuncies a todas estas prácticas y que vayas en busca de una iglesia donde se predique a Jesucristo y confieses, porque dice su palabra, que el que cree en mí y confiese será salvo. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Por esto hoy en día, cuánta gente, por medio de la necromancia, consulta a los muertos, en los mediums, se piensan que porque se encuentra en falta a un ser que ha perdido un padre, o alguien ha perdido una madre, o un hijo, o un abuelo, ellos piensan que por medio de ese medium puede interferir o tener conexión con ese ser querido. Pero saben, dice su palabra, que nadie puede trascender en el mundo de los muertos. Lo que pasa que esa medium entra en un éxtasis, entra en un nivel espiritual que tiene una relación con los demonios. Y cuando habla y descubre cosas de ese ser que pretende ese cliente o que va a consultar con ese ser querido, lo que está haciendo es tener conexión con un demonio. Por esto, dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Las obras del diablo son para destruir al ser humano. Él es la serpiente antigua desde el principio del huerto del Edén. Dice que su palabra, que la serpiente en el hebreo es Nahash. La palabra Nahash viene de una raíz que significa ser resplandeciente y viene un ser que hechiza o que engaña o que seduce por medio de la hechicería o por medio de la magia.
lo que hizo la serpiente antigua con Eva, engañarla. ¿Por qué? Porque dijo la palabra de Dios que no comieran del árbol, pero la serpiente antigua, la finalidad de ese ser, del diablo, es matar a la humanidad. Como he dicho antes, el diablo dice que es homicida desde el principio. Pero sabes, si me estás escuchando, hay una nueva noticia para ti. Porque Jesucristo dice que nos ha trasladado de este mundo o del reino de las tinieblas a su reino de luz. Lo que tienes que confesar es a Jesucristo, porque dice su palabra que toda lengua que confesare que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Por esto, te invito en este día que entregues tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios.